Buenas noches, amados hermanos. Una vez más, para poder entregar esta palabra, compartir más que nada una enseñanza acerca de lo que es el trato con los hijos que están en la etapa de la adolescencia, ¿no? La semana pasada hablamos un poco acerca de la crianza de los niños, entendiendo que son criados o los estamos criando para la gloria de Dios, ¿cierto? No para nosotros, sino para la gloria de Dios. Así que para continuar un poco este tema de lo que es la crianza, también entender que cuando el niño cumple 12 años, 11, 12, 13 años, está empezando a vivir una nueva etapa, y esa etapa también los padres deben cuidar, ¿ya? Deben cuidar, deben estar atentos a los cambios profundos que está teniendo ese adolescente. Amén. Así que vamos a orar, a dar gracias al Señor. También decirles que al final de este culto vamos a tener la Santa Cena, y esperamos que también ustedes se puedan unir, ¿ya? Y que estemos todos haciéndolo. Si usted ya lo hizo, guardando obviamente el respeto y teniendo la paciencia para acompañarnos en esto. Amén. Así que le damos la bienvenida a todos y esperando que el Señor en cada uno de ustedes obre milagros, o su gloria se derrame, pero también a la vez fluya en paciencia, en paz, en gozo, en benignidad, en bondad, en fe, lo bueno y todas aquellas cosas maravillosas que solamente pueden venir del corazón de Dios a los hombres. Y eso es a nosotros. Es mi deseo para ustedes en este tiempo tan difícil que estamos viviendo como país y mundialmente también, ¿no es cierto? Así que el Señor les bendiga mucho. Oramos. Gracias, Padre, por este tiempo que nos permite poder compartir, Señor, esta enseñanza, Señor, tan importante, Señor, como tantas otras áreas de nuestra vida que son importantes. También el área de la crianza de los hijos es importantísima, ya que estamos, Señor, preparando a estos hijos para que puedan, Señor, desenvolverse en la sociedad cuando sean grandes, adultos, maduros, para que puedan tener, Señor, una vida fructífera, Señor, y puedan agradar su corazón. Por eso, Padre, nos esmeramos en poder, Señor, no tan solamente criar hijos para su gloria a nosotros, sino a la vez poder también enseñarle a otros que hasta aquí no han entendido, Señor, cuál es la labor que debemos cumplir como padres. Así que muchas gracias, mi Dios amado, que se abre el corazón de cada uno de los padres que van a escuchar esta enseñanza, y los hijos que son adolescentes, que están viviendo una transformación en su vida, cambios profundos, Señor, porque están preparándose no tan solamente físicamente, sino espiritualmente, psicológicamente, para lo que viene más adelante en su vida de adulto. Así que muchas gracias. Espíritu Santo, le invitamos a ser parte de esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados. Vamos a empezar. Cuando el joven llega a los 12 años más o menos, está viviendo, como hablábamos recién, una etapa bien difícil. Y sí es difícil, pero también es una etapa que trae muchas cosas nuevas para el joven, ¿cierto? Está recién independizándose, con una cierta independencia, obviamente, porque aún está bajo el techo de sus padres, ¿ya? Está llevando su vida y preparándola para la vida de adulto, para la vida madura, ¿no es cierto? Muchas veces en estos jóvenes que tienen 12, 13 años, cuando entran en esta etapa de la adolescencia, se produce algo que se llama búsqueda de la identidad. Y muchas veces el joven puede equivocarse en esa búsqueda. Por eso Dios nos ha puesto a nosotros como padres, para que podamos ser parte de ese avance, de ese tiempo que está teniendo este joven, ¿no es cierto? Lo otro que se produce es que el joven empieza a tener una cierta independencia, y esa independencia muchas veces va y hace que el joven se apegue más a sus padres, y sus padres que tengan un compañerismo
tremendo. Pero muchas veces ocurre que también esta cierta independencia lleva al joven a la rebelión y a rebelarse contra todo lo que es autoridad o el control que puedan tener sus padres también, especialmente sus padres. Entonces, si bien es muy bonita la adolescencia, también tiene muchas cosas que podrían ser malas para el joven, ¿no es cierto? Así que nuestra oración y nuestro deseo es que podamos entender a nuestros jóvenes, podamos tener un corazón como el corazón de nuestro Padre Celestial para tratar a nuestros hijos como el Señor lo quiere, ¿no es cierto? Cuando hay rebelión en el joven en este tiempo es un tiempo que todavía se puede corregir, ¿ya? Todavía usted puede corregir a su hijo cuando su hijo no quiere control, no quiere autoridad. ¿Y por qué pasa esto? Porque el joven ve mucho, todas las tendencias, todo lo que está pasando en el mundo es muy atractivo. De hecho, el joven pasa desde la vida acá en Chile, por lo menos de la vida básica de la escuela a la vida del liceo, donde todos son más grandes y donde empiezan a encontrar amigos nuevos, y hay muchas cosas bonitas que el joven ve y le gustaría, y por eso se produce a veces esa cierta rebelión, ¿no es cierto? Pero el Señor nos ha puesto a nosotros como padres sabios, nos ha llenado de su Espíritu Santo para que nosotros también podamos dirigir, ayudar y guiar a este joven, ¿cierto? Que es nuestro hijo. Vamos a leer un pasaje de las Escrituras que nos dice: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta tu carne del mal, porque la desobediencia y la juventud son vanidad. El versículo 1 del capítulo 12 de Eclesiastés dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. ¿Ya? En este aspecto Salomón nos está advirtiendo a nosotros como padre y también se está refiriendo a la persona en sí, al joven. Aquí dice al joven adolescente, ¿ya? Que la adolescencia es vanidad. La adolescencia y la juventud es vanidad. Cuando hablamos de vanidad, la palabra vanidad encierra orgullo, encierra afán, la persona que es vanidosa es una persona que tiene un alto concepto de sus méritos, de lo que está viviendo, ¿ya? Y generalmente una persona vanidosa es una que busca ser admirado por estas cualidades y que no son buenas, porque el orgullo no es bueno, el orgullo es rebelión contra Dios. Entonces, Salomón también aquí en este pasaje que acabamos de leer destaca que el corazón del joven debe orientarse, no tan solamente orientado por los padres, sino él mismo debe buscar orientación, porque está en edad de buscar orientación, ¿no es cierto? Sanamente, y que su corazón sea orientado. De hecho, él directamente le dice al joven que ande en el camino de su corazón y que ande en la vista de sus ojos, es decir, que si su corazón desea algo, lo viva. Que si sus ojos quieren ver, que vean. Pero luego hay una advertencia y le dice: pero sabe pues que tendrás que dar cuenta a Dios de todas estas decisiones que tomes, ¿no es cierto? Le dice la verdad y que puede hacer estas cosas, pero también le dice que va a tener consecuencias con esto, ¿cierto? Ahora, también le exhorta al joven a acordarse de su Creador en esta etapa tan importante de la vida que es la adolescencia y la juventud, ¿cierto? Donde se está marcando la vida para la vida, se está marcando las condiciones para que él se pueda desenvolver en la vida adulta, en la vida madura, ¿no es cierto? Le dice que no derroche su vida en vanidades ni en disipación. Disipación
es diversión, placer, que no derroche su vida en diversión ni placer, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque vendrán días donde él, si no tomó buenas decisiones en su adolescencia, en su juventud, vendrán días en que podrá decir, no tengo en estos días contentamiento. Entonces, hay una verdad, pero también hay una advertencia acerca de esto. Esta palabra es para el joven, pero también es para nosotros los padres, ¿no es cierto? Que podemos influir mucho en nuestros adolescentes. Ahora, ¿qué dice Lucas 2, 41, 52? Lo vamos a leer. Miren lo que dice acerca de esta persona tan maravillosa. Dice, es Jesús. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Dice, y aconteció que 3 días después, lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él le dijo, ¿por qué me buscáis? Le dijo, ¿no sabéis que los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Lucas 2, 41 a 52 está ese pasaje. ¿Qué nos quiere decir el Espíritu Santo respecto de la vida de Jesús a los 12 años? ¿Ya? Y aquí también nos estamos refiriendo a jóvenes que están cumpliendo 12 años, 13 años, y donde hay una búsqueda de varias cosas del joven. Podemos ver que Jesús tenía una conciencia de su propia identidad ya a los 12 años. ¿Por qué? Porque él sabía quién era, él sabía de dónde venía, sabía dónde estaba y sabía dónde iba. Él sabía cuál era su identidad, ¿no es cierto? Además tenía una clara relación con su Padre eterno, ¿no es cierto? ¿Dónde estaba él? Estaba en el lugar que a su Padre le convenía, estaba en el lugar que a su Padre le importaba. Entonces, también él a los 12 años entiende bien ya lo que es sujetarse, porque él se sujetaba a su padre y a su madre, porque él sabía que al sujetarse a ellos estaba sujetando a su Padre celestial. Eso es una enseñanza y es un desafío para el joven de hoy en día, de que el someterse a los padres es la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Y Jesús dejó ese desafío para los jóvenes de esa edad, a partir de esa edad, ¿no es cierto? ¿Ya? Y el joven de hoy en día, cuando tiene 12, 13 años, ya no es un niño. No lo debemos tratar como un niño. Pero tampoco es un adulto, así que tampoco debe ser tratado como adulto. Por eso que hay ahí un lugar, un espacio, una etapa, podríamos llamarlo, donde el joven, si bien va tomando ciertas libertades, o, ¿cómo se llama esto?, cierta independencia, aunque él lo está haciendo ya por naturaleza, por el tiempo y todo eso, el joven aún está sujeto
a los padres, ¿no es cierto? Porque a esta etapa él está descubriendo su identidad. Jesús a esta edad ya tenía descubierta su identidad, sabía quién era. Pero los jóvenes de hoy en día están en ese descubrimiento, ¿no es cierto? Ahora, la identidad del joven de hoy en día es distinta, en este caso hace 2000 años atrás, un poquito menos, un poquito más, o podríamos decir es distinta hace 40 años atrás, porque las condiciones eran distintas, condiciones de vida en todos los aspectos. Hoy el joven vive muy cómodo, por lo tanto cuando llega la adolescencia, 12, 13, 14, 15 años, es muy cómodo. Y antiguamente no era así, el joven trabajaba desde de más temprana edad, entonces la madurez iba un poco más rápida. Hoy en día es más lenta, es paulatina, es gradual la identidad del joven, ¿no es cierto? Se va dando gradualmente en su vida. Otra enseñanza que nos deja Jesús allí a los 12 años cuando ocurrió este hecho en Jerusalén es que él tenía un desarrollo ya de las capacidades que venían en él y tenía un claro sentido de la responsabilidad. Él ya era responsable. ¿Por qué? Cuando hablamos de capacidades en Jesús nos vemos que él conversaba con los doctores de la ley y él no tenía ningún problema para hacer eso. Él se sentía digno de estar hablando de las cosas de su padre con los doctores de la ley. Él no tenía ningún problema con eso, por lo tanto las capacidades que habían en él estaban ya desarrolladas, ¿no es cierto? Jesús asumía su responsabilidad, ejercía las capacidades que tenían, que estaban en él, y cuando él hacía todo esto se estaba desarrollando en él la sabiduría, ¿no es cierto? Porque al final del pasaje dice que él crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Mientras él ejercía sus capacidades, mientras él asumía sus responsabilidades a los 12 años, él iba alcanzando sabiduría, ¿no es cierto? Pensando en los niños más pequeños de 0 a 10 años, en ellos no se encuentran estas capacidades, por lo tanto, en esa etapa los niños son más dirigidos, tienen más supervisión, inclusive tienen que a veces tener disciplina, ser disciplinados. Pero el joven adolescente, volvemos a reiterar, de hoy en día, es un joven que el buen juicio está apareciendo paulatinamente, lentamente, a medida que muestra sus capacidades y sus responsabilidades, porque también es algo muy costoso hoy en día que el joven sea responsable, ¿no es cierto? Un tercer factor de nuestro Señor Jesucristo a los 12 años es que Él tenía un concepto claro de su vocación. Él ya no tenía problemas de su vocación. Por eso le contestó a su mamá: en los negocios de mi padre me es necesario estar. Cuando dice negocios podemos decir casa también. En la casa de mi padre me es necesario estar. Es decir, él tenía muy clara su vocación. Él sabía, como dije recién, de dónde venía, él sabía lo que estaba haciendo y sabía dónde iba. Su vocación era expandir y entregar el reino de Dios. Él mismo era el reino de Dios. Todo aquel que venía a Jesús y todos los que vienen hoy a Jesús vienen al reino de Dios, ¿no es cierto? Entonces, él sabía a los 12 años que un día él iba a dar su vida por la humanidad. Él sabía su vocación. Entonces, pensando en esto, en la vocación de Jesús a los 12 años ya lista, tenemos que entender que todo joven debe descubrir su vocación. Como padres también nosotros debemos ayudarles a dirigir los esfuerzos del niño, el tiempo, las energías, la inteligencia, para que el joven pueda ir poco a poco descubriendo su vocación, ¿no es cierto? El joven, al estar descubriendo su vocación, se encontrará con factores que le ayudarán a determinar su vocación. Los factores que hay, por ejemplo, las experiencias que vivió en la niñez,
cuando fue formado, cuando los padres le ayudaron, le formaron, le enseñaron, le van a servir al niño para encontrar su vocación, al joven, más que niño, ¿no es cierto? Lo mismo que está viviendo en la adolescencia también es un factor importantísimo para el descubrimiento de su vocación, así como el entorno familiar. Ojalá tus hijos y los míos tengan un buen entorno familiar para ir descubriendo su vocación, ¿no es cierto? Otro factor son las personas, los hombres y mujeres que representan para el adolescente sus ideales, ¿no es cierto? Por ejemplo, los héroes, ¿ya? Podemos leer en 2 Timoteo 1:5 y también en 2 Timoteo 3:14 y 17 que Timoteo tenía como heroínas a su mamá y a su abuelita. Ellas le habían enseñado las escrituras desde que era niño. Por lo tanto, cuando él era un joven, él ya tenía clara su vocación también, porque ¿qué habitaba en él? Habitaba la fe y habitaba el conocimiento de las escrituras. Entonces, ojalá nosotros seamos los héroes, los padres primero seamos los héroes que los niños imiten en todas las áreas de su vida, ¿cierto? Que le hagan bien para que él pueda encontrar su vocación. Lo otro es la relación con Dios que puedan tener cuando son adolescentes. ¿Cómo está la relación con Dios del joven, ¿no? Y si tú me escuchas como joven, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Estás buscándole? ¿Estás teniendo una vida de oración, una vida de búsqueda, una vida de lectura de la palabra, una vida de hablar con Dios a diario, de dejarle a ver tus frustraciones y todo lo que estés viviendo? Eso es fortalecer la relación con Dios, ¿cierto? Y otra cosa más, el conocimiento de las diferentes posibilidades que el joven tiene, que le puedan ayudar a descubrir su vocación, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las aptitudes del joven? O sea, ¿para qué está apto? ¿Qué trae el joven desde su nacimiento? ¿Qué aptitudes trae? ¿Qué tendencias naturales trae? Por ejemplo, la inteligencia. Muchos de los jóvenes les gusta el arte, otros les gusta la música, otros les gusta el fútbol, el deporte, por decir, y otros deportes más, no tan solamente el fútbol. Otros les gustan los negocios, otros les gustan la tecnología. Y todas esas cosas van a ayudar al joven a encontrar, a descubrir su vocación, ¿cierto? Vocación espiritual y también su vocación profesional. Ahora, un pequeño resumen de ese joven cuando era niño. ¿Qué le pasaba? Que cuando ese joven fue a la escuela básica, por decir, él ahí empezó a realizar sus primeros contactos sociales, ¿no es cierto? Porque los niños a los 4 años ya están saliendo de la casa. Es verdad que son unas horas, pero ya está experimentando la salida de su casa. Está preparándose desde los 4 años el niño para un día irse de su casa, ¿cierto? Allí en esa etapa el niño desarrolla sus hábitos, sus gustos, sus modales. Ahí en esa etapa también empieza a admirar a sus primeros héroes. Y hasta los 11 años, 10, 11 años, las amistades de ese joven son temporales, son cortas. A diferencia de cuando es ya adolescente, se encuentra con las siguientes cosas. Entre los 12 y los 16 años el adolescente se está descubriendo a sí mismo, está adquiriendo conciencia de sí mismo y del sexo opuesto. Puede ver con claridad las diferencias sociales, antes no las veía, antes todo le da igual, pero ahora se da cuenta de cómo funciona la sociedad, cómo está la sociedad, donde están los que tienen más, los que tienen menos, los que tienen más comodidades, los que no, los que andan a pie, los que andan en vehículo, los que viven en una casa linda, los que viven en una casa no tan linda. Se da cuenta de esas cosas. Sus amistades se vuelven más duraderas, no como cuando era pequeño. Hay personas que a los 15 años se encontraron un amigo y han pasado 30 años y siguen siendo amigos. El adolescente tiene un mayor desarrollo de su independencia cuando empieza a ser adolescente. ¿Ya? Valora la lealtad y la confiabilidad. Ojalá tú como padre y tú como madre, podamos ser la gente leal y la gente fiel o confiable que él busca y quiere.
¿ya? El adolescente necesita estabilidad en el hogar. Ojalá nuestros hogares sean estables para que el joven también pueda tener una imagen de un hogar estable que le va a ayudar a vivir y a pasar la etapa de la adolescencia. Además, el joven adolescente necesita mucha paciencia y comprensión de los padres. Debemos ser pacientes, no impacientes con los adolescentes. Ellos necesitan estas cosas, son necesarias. Eso es hasta los 16 años más o menos a partir de los 17 años hasta la madurez. El joven aún está bajo el techo de sus padres, eso lo sabemos. Y algunos están mucho más tiempo, ¿no es cierto? Pero tienen una cierta independencia. Esa independencia se da porque los padres igual le dan una cierta independencia, pero a la vez también algo le quitan. No es todo, ¿ya? Estos años son esenciales, pueden tener un gran compañerismo con sus padres, así como pueden tener un cierto alejamiento poco a poco de sus padres. En estos años, a partir de los 17 años en adelante, los padres deben empezar a valorar, a tener fe, a tener confianza de que lo que le enseñaron allá cuando eran niños, cuando le enseñaron la palabra, cuando le enseñaron los valores, los principios eternos de Dios, que ahora a esta edad puedan empezar a dar frutos en el joven. Esa es una labor del padre, confiar en el Señor en esto, que la palabra de Dios que ellos sembraron va a tener un efecto maravilloso a esta edad. En esta etapa puede ser una etapa de profunda relación con Dios o también puede ser una etapa de alejamiento de Dios. Yo he visto cómo hay niños que se criaron en las iglesias y fueron parte del coro, fueron parte de las actividades que se hacían, parte de los cultos, años y años, pero cuando llegaron a la adolescencia, a la juventud, poco a poco se deslizaron y se convirtieron en hombres sin Dios. Muchos están presos, otros se volvieron personas completamente antisociales porque abandonaron la relación con Dios. Ojalá no sea en el caso de tus hijos ni en los míos. En esta edad es muy importante una buena relación entre los padres y los hijos, ¿ya? ¿Por qué? Porque para el joven este tiempo es un tiempo de idealismo, de ilusiones, de sueños y de fantasías, ¿no es cierto? Cuando hablamos de idealismo estamos hablando de que el joven busca la perfección en sus padres, en el sistema, en el gobierno, ¿no? En lo que él alcanza a darse cuenta, él quiere perfección, ¿ya? Pero eso no es ignorancia, sino que él está pasando por esta etapa y en algún momento él también, a medida que viene su madurez, él se va dando cuenta que en realidad la vida no es perfecta, por lo menos la vida en cuanto a la política, en cuanto a la sociedad, en cuanto a la economía, no es perfecta, ¿ya? Él se dará cuenta con el tiempo de esto. El joven a esta edad también necesita modelos dignos. Ojalá tú y yo seamos aquellos modelos que el joven busca, ¿no es cierto? De esta etapa en adelante el joven tiene que fijarse metas más altas ya. Ya aquí las metas van cambiando. Por ejemplo, su ministerio, su profesión, que termine su profesión. Es una meta alta terminar la profesión. Por ejemplo, el joven a esta edad ya está pensando en el matrimonio, está pensando en los hijos, en cómo quisiera vivir, cómo quisiera adquirir una casa, cómo quisiera independizarse, ¿cierto? Aunque está en la casa de los padres todavía, pero está observando el futuro y tomando ciertas decisiones poco a poco para enfrentar su vida de adulto, ¿no es cierto? Ahora, por el idealismo del joven, él tendrá que aprender a investigar bien las metas que se ha fijado para el futuro, ¿cierto? Antes de comprometerse. No llegar y comprometerse en metas, como hablábamos recién, que quiere que sean perfectas, porque no lo va a encontrar. Entonces, como él tiene idealismo, debiéramos nosotros como padres ayudarle y empujarle a que examine bien la meta que se fijó. Si es que realmente él va a ser capaz de
de mantenerse firme en llevar a cabo esa meta. Nosotros como padres debemos estimular en ellos la perseverancia en las metas que ellos tomaron, ¿no es cierto? Nosotros como padres debemos ayudarle a que asuman compromisos y que acepten desafíos que involucren disciplina y que involucre sacrificio, ¿ya? Los jóvenes de hoy en día son, como decíamos recién, son cómodos. Entonces, se tiene que llegar un momento y debemos ayudarle nosotros a hacerle entender que las cosas tienen sacrificio. Ya tiene que empezar el joven a levantarse más temprano, tiene que en algún momento sacrificarse, quizás en algún momento va a pasar frío, va a pasar calor, en algún momento va a pasar hasta hambre puede pasar, a causa del trabajo, a causa de los estudios, a causa de diferentes situaciones. Entonces, todas esas cosas le van a ayudar al joven para ir preparando su vida para la vida de independencia total. Amados, debemos comprender que el joven a esta edad está buscando su ubicación en la historia, en lo social, en lo artístico, en lo espiritual, en lo académico. Todas estas cosas son parte de la vida de un adolescente, de un joven. ¿Ya? Nosotros como padres tenemos que ayudarles a determinar niveles de compromiso en todas las áreas de su vida o las diversas áreas de su vida. Por ejemplo, en el hogar, en la iglesia, en la universidad, en el liceo, en la escuela, en el trabajo, en la sociedad. Cuando hablamos de que el joven debe determinar niveles de compromiso en el hogar estamos hablando de las responsabilidades que tiene que tomar. El uso del tiempo, por ejemplo. Que use bien el tiempo para que pueda ayudar en las tareas domésticas de la casa. Eso es muy bueno, que el joven se involucre en esas cosas en la casa. Que sea capaz de tener buenos hábitos dentro de la casa, que tenga una correcta relación con el núcleo familiar, de respeto, ¿cierto? De mantener una relación llevadera. Los jóvenes son muy difíciles a veces, tienen muchas ideas y eso a veces tiene una confrontación con lo que piensan sus padres. Pero es nuestro deber como padres ayudarles en esto. No podemos ya disciplinarlos, digamos, castigarlos. Sí, podemos disciplinarlos en otras cosas que ya lo vamos a hablar, pero ya no podemos incidir con ellos con nuestra fuerza, con nuestros argumentos, porque el joven está viviendo una transformación y nosotros debemos entender esta etapa de ellos. Porque si nosotros los entendemos, eso le va a hacer bien. Si nosotros no tenemos comprensión de lo que están viviendo, lo más probable es que eso le haga mal al joven. Debemos ayudar a nuestros jóvenes también a determinar niveles de compromiso dentro de la iglesia, que él debe respetar el liderazgo y los demás hermanos, ¿cierto? Que debe identificarse con ellos como miembros de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Debe participar con fe en el culto en el cual le rendimos a nuestro Señor. El joven debe establecer una relación personal con Dios y nosotros como padres debemos ayudarle, debemos guiarle, debemos orientarle. Cuando hablamos de que debe de asumir compromisos dentro de la escuela, del liceo, de la universidad, es que el joven se dedique a estudiar con esmero y con dedicación. No debe permitir que el desánimo lo haga abandonar los estudios. Y eso es algo que debemos asumir como padres también, ayudarles. De hecho, nosotros tuvimos una situación con nuestra hija que ella lloraba porque se daba cuenta que a lo mejor no iba a poder seguir, que quería cambiarse de carrera, pero nosotros sabiamente, por la gracia del Señor, nos usó y ella ahora está bien, está feliz, está contenta de lo que está estudiando. Por eso que es necesaria la presencia de los padres en estas cosas. Que el joven en esta etapa debe tomar conciencia de que se está preparando para el futuro. Por eso no debe abandonar sus estudios. Si ya tomó esa decisión, ya determinó esa meta, llévela a cabo. Y nosotros como padres ayudémosles para que la lleven a cabo. Hay jóvenes que trabajan. Esos jóvenes que trabajan deben cuidar los intereses de la empresa, ser diligentes, cumplidores, puntuales, no fallar al trabajo por cualquier cosa. Debe aprovechar esta oportunidad de aprender lo mejor que pueda.
debe alcanzar madurez laboral, que se llama eso. No se puede estar cambiando todos los meses de un trabajo. El joven cristiano no hace eso. El joven cristiano tiene que asumir una responsabilidad respecto del trabajo. Cuando hablamos de la sociedad, el joven cristiano debe respetar las autoridades, debe respetar las leyes, debe escoger bien a sus amistades. Amistades que le pueden sacar de esa vida de piedad que es en Cristo Jesús, de la vida de la vida de Cristo, de la vida de la iglesia, de la vida del reino de Dios. Hay amistades que pueden sacar a alguien de eso. Entonces, el joven debe aprender en la sociedad a elegir bien sus amistades. Amén. Finalizando esto, amados, nuestros hijos deben saber que la desobediencia debe ser castigada y que esta no es una determinación nuestra, sino es una determinación de Dios. Ya Él determinó que la desobediencia debe ser castigada. Debemos tratar con ellos como Dios los va a tratar más adelante. Cuando nosotros como padres no enfrentamos la desobediencia de nuestros hijos, Dios nos puede disciplinar a nosotros. En eso hay que tener cuidado. Lo que pasó en 1 Samuel 3 y 14. Los hijos de Elí. Dios desechó a los hijos de Elí junto con su padre. Porque Elí nunca les enseñó, nunca los formó, nunca los disciplinó cuando ellos empezaron a ser adolescentes, empezaron a hacer maldades. Entonces de hecho no hubo perdón allí de Dios. No hubo misericordia con los hijos de Elí. Así que tengamos cuidado, amados hermanos. Seamos parte de la vivencia, de la juventud de nuestros hijos. Ahora, en el trato con los hijos adolescentes, nosotros como padres debemos procurar entenderlos, escucharlos, estimularlos, reconocer sus logros, ya, ser sensibles a sus necesidades. También ser sensibles con ellos cuando los corregimos, porque a veces somos violentos, podemos ser violentos para corregir a nuestros hijos. No debe ser así, debemos ser sensibles. ¿Ya? Corregir no es sinónimo de violencia, no es sinónimo de que yo grito y que yo soy más fuerte. No, corregir es sinónimo de amor también, porque cuando Dios nos corrige a nosotros como padres, no nos corrige con violencia, nos corrige con amor. ¿No es cierto? Debemos entender eso, debemos tener un corazón como el de nuestro Padre Celestial para tratar con nuestros hijos. ¿Ya? Debemos darle ejemplo en todas las cosas, debemos enseñarle a ser responsables a ellos. ¿En qué? En el hogar, en la escuela, en la universidad, en el trabajo, en las relaciones con los demás. En el noviazgo, los que están tomando algún noviazgo, deben ser responsables en los negocios y que sean responsables con su relación con Dios también. Esa es una labor de nosotros los padres, hasta que se pueda, amados. Como padres no debemos cometer errores como, por ejemplo, no valorar los cambios que están ocurriendo en la vida del joven. De los 12 años en adelante hay una revolución en la vida del joven, física, psicológica, y mentalmente en todas las áreas. Entonces debemos tener cuidado. Muchas veces no apreciamos la realidad que ellos están viviendo, no apreciamos el trato que están viviendo ellos con Dios. A veces queremos que nosotros ser como Dios y estar encima de ellos, pero no es así. Debemos ser personas pacientes, no impacientes con ellos. No seamos impacientes con nuestros hijos. Démosle tiempo a reaccionar cuando exijamos de ellos una respuesta. No estemos encima ahogándolos para que nos den una respuesta. No seamos así, amados hermanos. ¿Ya? No debemos exigir que sean como nosotros, sino que ayudémoslos para que imiten a nuestro Señor Jesucristo y en parte también a nosotros. Ojalá seamos nosotros imitadores siempre de Cristo para que ellos sean imitadores de Cristo también. No debemos imponer normas en medio de la crisis. Eso no sirve, no va a servir. Es un error hablar con ellos sin tener la disposición
de escucharlos. Ya es un error no darles la suficiente libertad. El joven necesita una cierta libertad, desde los 12 en adelante, cada vez soltando más la rienda. Pero también es un error darle toda la libertad, porque eso va a ser completamente perjudicial para el varón, para la señorita. Aquí estamos hablando de hombres, de jóvenes hombres, así como de jóvenes señoritas también. Ahora, la tarea que el Señor nos dio, que es la crianza de los hijos, implica una enorme responsabilidad. Una enorme responsabilidad que va a veces mucho más allá de nuestras capacidades naturales para criar hijos, para enseñar a los hijos. Es un trabajo inmensamente grande. Yo siempre le llamo un mega trabajo, ¿cierto? Pero si nosotros aceptamos esta tarea de criar hijos con fe y dependemos de Dios, encontraremos en Dios la gracia, la sabiduría para poder llevar a cabo este trabajo, esta tarea de criar los hijos para la gloria del Señor, ¿no es cierto? Nuestra tarea de criar hijos se hará mucho más liviana con la ayuda del Espíritu Santo. Si dependemos del Espíritu Santo, Él nos va a ayudar en esto, ¿cierto? La importancia y la significación de esta labor es tal, amado. La importancia y la significación de esta labor de criar hijos para la gloria de Dios puede llenar de alegría y de satisfacción nuestros años futuros. ¿Por qué? Porque habremos hecho un trabajo, ya habremos hecho un trabajo de gran aporte, de inestimable valor para las próximas generaciones, para la iglesia y para la sociedad. Podemos un día disfrutar de esto si somos fieles primero en criar a nuestros hijos para la gloria de Dios cuando son de 0 a 10 años, 12 años, y luego si somos sabios, y estamos al lado de nuestros hijos para llevarlos, para conducirlos, para aconsejarlos en todo lo que les falte para llegar a su vida de adulto, amados hermanos. Ojalá no descuidemos, no tengamos descuido en esta responsabilidad que Dios nos ha dado de cuidar sus hijos, ¿ya? ¿Por qué? Porque puede esto acarrear mucha tristeza, dolor y vergüenza a causa de las deficiencias que nuestros hijos puedan tener en la vida de adulto. Porque nosotros no les corregimos, porque nosotros no les enseñamos, porque nosotros no tuvimos paciencia con ellos, porque nosotros no fuimos capaces de ser sensibles, de darles ejemplo. Que nos ayude al Señor en esto, amados hermanos. ¿Ya? Tengamos presente que criamos hijos para la gloria de Dios, para que sean participantes y responsables dentro de esa familia de muchos hijos que Dios quiere tener, donde desea que su hijo Jesús sea el mayor de todos. Yo deseo y anhelo que mis hijos, que mis nietos y hasta la 4ª generación conozcan al Señor y sean parte de esa maravillosa familia que Dios quiere. ¿Ya? Así, hermanos, si nosotros dependemos de Dios, si tú dejas que Dios obre en tu vida para luego tú ser parte de la vida desde que nace hasta que se va de tu casa tu hijo, esta tarea, si tú crees en el Señor, si tú confías en Él, esta tarea se te va a hacer fácil, se te va a hacer llevadera. Entonces, esta tarea de criar hijos para la gloria de Dios la vamos a hacer con eficacia y fe y vamos a contar con la presencia de Dios y con la bendición de Dios. Por lo tanto, el consejo, amados hermanos, es que podamos depender del Señor para esta tarea tan brillante, tan linda, difícil, pero linda, de criar hijos para la gloria de Dios. Quisiera en esta tarde decirte que si tú aún no tienes hijos, estás pensando en que tendrás hijos, si tú ya tienes hijos pequeños que recién nacieron, que tienen 5 o 10 años,
o que ya no tienes más hijos y ya están grandes, son adolescentes, son jóvenes, tienen 20 años. O si tú ya tuviste hijos y esos hijos ya se fueron de la casa. En cualquier etapa de la vida, como padre, tú tienes la oportunidad de hacer algo. Si ya tus hijos no están, puedes influir en alguien, en un nieto, en un sobrino o en un vecino. Siempre el Señor nos dará la oportunidad de influir en alguien. Así que te insto a poner atención a lo que Dios dice acerca de los niños, acerca de los jóvenes, acerca de ese hombre que un día se va a ir de la casa y va a tener que asumir responsabilidades. Y cuando la gente los ve a ellos viviendo para Dios, siendo gente de bien, gente que anda en los caminos de Dios, la gente se va a acordar de ti y dirán, ese padre, esa madre hizo un trabajo excelente con ese hijo. Amén. Terminamos. Padre, te agradecemos este tiempo y declaramos, Señor, tu presencia en cada uno de estos padres, Señor, que están escuchando, que tú traigas sabiduría, inteligencia y gracia, Señor, del Espíritu Santo para seguir en esta obra maravillosa, Señor, que es criar los hijos de Dios, criar los hijos que usted nos prestó, criar los hijos que usted por misericordia y por su bondad nos los dio. Padre, podemos decir, desde que nacieron, hemos sido felices, los hemos disfrutado, hemos tenido contentamiento, pero también hemos aprendido que es una gran responsabilidad criar hijos para su gloria. Y lo queremos hacer porque ahora estamos siendo enseñados acerca de que nuestros hijos no pueden dejarse sueltos y que se críen solos, sino que nosotros debemos ser padres responsables, que dependemos de usted, dependemos de la presencia de su Espíritu Santo en nosotros para hacer esta tarea que si bien es difícil, pero es satisfactoria al final del día, porque hemos confiado en la gracia suya para criar. Gracias, Padre, su nombre sea exaltado y que todo adolescente que escuche esta palabra y todo adolescente, Señor, que está en nuestro entorno familiar, en cada casa, en cada familia cristiana, Señor, pueda tener un encuentro personal con usted y pueda dedicar su vida y la vocación de él pueda ser hallada no tan solamente porque los padres influyen, sino que sea hallada porque él tiene un encuentro, una relación con usted duradera, firme, de amor, de comprensión de parte del joven y de la gloria suya derramada en la vida de él. Así que muchas gracias, Padre. Su nombre sea exaltado y glorificado en cada uno. En el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, amados hermanos. Estamos una vez más en familia para compartir la cena del Señor. Y creemos que la palabra del Señor nos manda a celebrar esta instancia que es la Santa Cena, donde podemos recordar, hacer memoria de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y esta es una obra maravillosa, ¿no es cierto?, de vida, de paz, de esperanza y de salvación, ¿por qué no decirlo?, ¿cierto? La salvación que nuestro Señor Jesucristo nos dio. Así que recordando la palabra, Él antes, cuando estaba con sus discípulos allí en Juan 6, versículo 51, Jesús está hablando de que el que come pan, el que come de Él, el que bebe de Él, nunca más tendrá sed, nunca más tendrá hambre. Entonces agradecemos porque nosotros creemos en Él. Eso hace que nosotros seamos quien comemos de Él día a día, de su palabra. Creemos en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestra redención, que es nuestra salvación, que es nuestra esperanza para la vida eterna. Amén. Así que agradecemos al Señor poder compartir en familia en esta situación en la que estamos en pandemia. Tenemos que hacerlo desde casa, así que aquí gracias, Señor, por la familia, Charí, Heber, Kevin, Krishna y Natalia. Es el Señor maravilloso en permitirnos este tiempo en familia. Esperamos que ustedes en su casa también puedan compartir con nosotros, si es que no lo han hecho antes, o si es que lo van a hacer después, también de alguna forma
tener este tiempo maravilloso de compartir la cena, de recordar, hacer memoria de nuestro Señor Jesucristo, de su gran amor, y a la vez de que Él un día también vendrá por cada uno de nosotros. Amén. Así que entonces vamos a leer una escritura que está allí en 1 Corintios, versículo 23. Charis. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias por este pan que tenemos en nuestra mano, que lo vamos a comer, Señor, que representa tu cuerpo que por nosotros fue partido allí en la cruz del Calvario. Muchas gracias, Padre, por proveernos a su Hijo amado Jesús. Hoy recordamos su muerte, hoy recordamos la obra redentora de nuestro amado Señor Jesús en la cruz del Calvario. Gracias, Padre, por proveernos el pan que descendió del cielo, nuestro Señor Jesús. Amén. Gracias, Señor. También 1 Corintios 11, 24 dice: Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Padre, te damos gracias porque también este vino que tenemos, Señor, en este vaso representa la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo allí en la cruz del Calvario. Es para nosotros, Señor, una gran bendición, es un cambio de vida, es tan maravilloso, Señor, entender y comprender que la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos lavó de nuestros pecados, nos lava de nuestros pecados y aún nos limpiará, nos lavará de nuestros pecados. Así que muchas gracias, Padre, por proveer a nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Hoy, tomando este vino que representa la sangre de Jesús, Señor, declaramos que hay sanidad, que hay libertad, que hay en nuestros cuerpos sanidad física, Señor, y que trae sobre nosotros sabiduría. Se nos abre el entendimiento para comprender las Escrituras. Podemos ver más allá de lo que aún hemos visto, Señor. Sabemos que la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarda, Señor, también de toda opresión, de toda arma forjada contra sus hijos, Señor, su pueblo. Gracias, Señor, porque tú has provisto a nuestro amado Señor Jesús, derramando su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Amén. Proceda a tomar la copa. Señor, gracias por tus infinitas provisiones, por tu misericordia, por tu gracia que llega a cada uno de nosotros o incluso alcanza a nuestros cercanos que no te conocen o no creen o no admiten tu existencia. Por favor, Padre, guíanos, enséñanos a guardar y a comprender cómo manejarnos en esta situación que nunca quizás alguno de nosotros estuvo, y la sangre que representamos a través del vino y tu carne que representamos a través de este pan sea consumida por nuestro espíritu, que nosotros lo creamos con fe y seamos llenos de ella y que nos acompañe día a día. Que esto sea solamente una representación y un recuerdo, pero que nuestro espíritu día a día esté cubierto en tu sangre y sea parte de tu cuerpo. En tu nombre, amén. Jesús, lo diste todo en esa cruz. Jesús, sobre todo nombre el Padre te exaltó. La tierra se estremece al ver
poderoso Jesús. Solo a ti daremos gloria. Digno eres de recibir, papá, la gloria, la fortaleza y el poder por los siglos de los siglos, al único Rey. Solo tú, Jesús, solo tú, solo tú, solo tú. Toda la gloria es para ti, toda la gloria, toda la honra es para ti. Toda la gloria, toda la honra es para ti, amado Dios. Toda la gloria, toda la honra es para ti. Toda la gloria, toda la honra es para ti, Rey de Reyes. Toda la gloria, toda la honra es para ti. Toda la gloria, toda la honra es para ti. Digno eres de recibir la gloria, la fortaleza y el poder por los siglos de los siglos, al único Rey. Solo a ti.